Hola comunidad, bienvenidos a un programa más. En este video quiero contarles un poco de la historia de la seguridad industrial a partir del año 400 a.C. hasta el 1960, con este hermoso paisaje de fondo, y espero que disfruten de esta historia. Gracias. Según los registros existentes, esta historia comienza en el año 400 a.C. con Hipócrates, que fue un médico de la antigua Grecia, conocido también como el padre de la medicina. Ya había notado él cierto deterioro en la salud de los esclavos que extraían plata, cobre y plomo de las minas de Laurión, a unos 50 kilómetros de Atenas. El mismo era usado para fabricar láminas de escritura, puntas para flechas y mucho más por su fácil fundición. El plomo produce anemia, hipertensión, disfunción renal. Se cree que los efectos neurológicos y conductuales producidos por el plomo son irreversibles, llegando incluso a producir la muerte y siendo transmitidos genéticamente. Solo en el año 2017 el plomo causó 1 millón de vidas perdidas. Hipócrates recomendaba el uso de baños higiénicos a los mineros de aquella época. Entre el 834 y el 820 a.C., Aristóteles ya estudiaba algunas malformaciones relacionadas a los trabajos, y muchos de sus trabajos consistieron en la observación y la comparación anatómica de los cuerpos. El concepto de máscara fue planteado por primera vez por Plino en el año 23 al 79 después de Cristo, quien propuso usar las vejigas de los animales en las minas romanas para proteger a los mineros de la inhalación del óxido rojo, un pigmento que se extraía de las minas y se usaba para colorear tejidos. En la antigua Roma, donde se puede señalar a las primeras nociones del trabajo por cuenta ajena, libre y retribuido, al igual que la protección del trabajador, los juristas romanos empezaron a crear nuevas formas contractuales, por las cuales se regulaban las nuevas formas de prestación de los servicios en las que se consideraba el aspecto de salud y la obligatoriedad de instalación de baños públicos. Entre el 130 y el año 200 después de Cristo, Galeno estudió las enfermedades de los mineros en Chipre, al igual que los curtidores y los gladiadores. Asimismo, menciona enfermedades asociadas por los vapores del plomo y enfermedades respiratorias en los trabajadores de las minas. En el año 1050, la obra Regimen Sanitatis Saleritarium, dedicada a un desconocido, Roberto Duca, de Normandía, es la primera obra en la que se describen daños auditivos causados por el ruido. En Francia surgen las primeras leyes que protegen a los trabajadores entre 1413 y 1417, con la ley de Talión que determina las lesiones graves y las lesiones menores. En 1473, Ulrich Ellenbach publica el primer panfleto en la historia que señala algunas enfermedades profesionales. Es el primer documento impreso que se ocupa de la seguridad. Georges Agricola realizó una primera división entre enfermedades laborales crónicas y agudas. Paracelso, a mediados del siglo XVI, escribió el primer tratado de enfermedades de los mineros, y en 1733 Bernardino Ramazzini escribió el De Morbis Artificum, Diatraba, discurso sobre las enfermedades de los trabajadores, con el cual se incorpora la salud ocupacional como una rama de la medicina. En Inglaterra, durante el año 1665, Walter Pope publica The Philosophical Transition of the Royal Society of London, donde refiere las enfermedades de los mineros producidas por las intoxicaciones con mercurio. Entre el año 1700 y 1900 llega la Revolución Industrial. Con ella comenzaron las grandes migraciones del campo hacia las ciudades. Para aquel entonces, las 2/3 partes de los obreros eran mujeres y niños,
que además de ser explotados, no se les brindaba las condiciones de seguridad necesarias, de modo que muchos niños y mujeres sufrían lesiones, mutilaciones o bien morían en accidentes trágicos pero recurrentes. En 1778, Carlos III de España dio el Edicto de Protección contra Accidentes. En 1802, el Parlamento inglés da la reglamentación de trabajo en fábricas que limita la jornada laboral y fija niveles mínimos para la higiene, la salud y la educación de los trabajadores. John Dean, junto con su hermano Charles, en 1823 patentaron finalmente su dispositivo de buceo en humo. En 1828, Robert Owen pone en marcha un programa para el mejoramiento ambiental, educacional y moral de los trabajadores. En 1844 aparecen las leyes que protegen a las mujeres. El primer sistema de extinción contra incendios se implementa por Frederick Grinnell en 1850. En 1877 se ordena colocar resguardos a todas las máquinas. En 1855 se legaliza la ventilación y protección de túneles en desuso, la señalización, el uso de manómetros y válvulas adecuadas para las calderas de vapor, y la exigencia de indicadores y frenos en el caso de dispositivos para levantar equipos. Aparecen las leyes compensatorias del trabajador en 1868 en Alemania. El 4 de mayo de 1886 tuvo lugar la Revuelta de Chicago, estableciendo las 8 horas de trabajo por día. En 1890 se generaliza en todo el mundo la legislación que protege la sociedad y a los trabajadores contra el riesgo laboral. En 1918 se crea la Organización Internacional del Trabajo, OIT, la cual se encarga a nivel mundial de las condiciones generales de salud en las organizaciones. Para ese mismo año, Henrik, Simmons, Grimaldi y Birds proponen un enfoque analítico y preventivo de los accidentes. Ese mismo año, la Universidad de Harvard concedió los primeros títulos de licenciado en Seguridad e Higiene en el Trabajo. Durante la Primera Guerra Mundial, con el uso de las armas químicas, las mejoras en el diseño de los respiradores avanzaron considerablemente, y en 1930 ya se encontraban en el mercado una diversidad de máscaras con filtros de diferentes resinas para diferentes gases y polvos. A partir de 1960, la seguridad industrial es ya una ciencia y una profesión. Las empresas comienzan a comprender que en tanto que se elimina o minimizan los riesgos ocupacionales, también permite reducir los costos económicos que afectan la producción. Y hasta aquí, mi querida comunidad, he compartido con ustedes una parte de la historia de la seguridad industrial.